el que te dirige, hermano Sam. Buenos días. Gracias, hermano Fausto. Buenos días para todos. Joseph, yo puedo compartir pantalla, hermano. Dale, brother, dale. Ok, voy. Bueno, tan pronto me lo hayas cedido. Ahora sí, gracias. Eh, ¿Aún me oyen mientras estoy compartiendo esto con ustedes? Sí. Ok, excelente. En vista, ya han orado, sin embargo, vamos a tomarnos un minutito más para orar, para que el Señor nos ayude a recibir, a recibir el pan que tiene para nosotros en esta mañana. Oramos. Señor Dios y amante Padre, henos aquí delante de tu presencia tal cual somos. Necesitamos alimentarnos. Por lo tanto, rogamos que tu Espíritu, quien inspiró a estos santos hombres a escribir tu palabra, sea quien nos pueda permitir entenderla. Tómanos y alimentanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, nuevamente buenos días, queridos hermanos. Eh, Como pueden observar, el mensaje de esta mañana se basa, alguien tiene su micrófono por allí encendido todavía. Si quieren pueden silenciarlo mientras escuchamos la reflexión. Muy bien, eh, se basa específicamente en Mateo capítulo 21, versículo 22. Así nos dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. El texto nos lleva directamente al título que dice, créelo y recíbelo. Créelo y recíbelo. Si yo lo creo, yo lo voy a recibir. Y el apóstol hace énfasis. Y todo. No dice, y algunas de las cosas que tú solicites en oración, creyendo lo vas a recibir. No dice algunas de las cosas. Dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiráis. Entonces, ¿en qué consiste creerlo y recibirlo? Hay varios énfasis que nos da el texto de esta mañana y el autor de esta serie menciona algo parecido a esto. Nos indica que esperar el cumplimiento de un milagro o tener la respuesta a nuestras oraciones es más que decir, va más allá de eso. Esperar que Dios haga un milagro, esperar que Dios responda a nuestras oraciones, va más allá del mero hecho de solo mencionarlo, de solo decirlo. Consiste en tener fe, consiste en tener confianza en Dios. Y algo que tal vez a muchos no nos gusta es esperar, esperar. Pero nos da una aclaración, nos dice, es esperar plenamente en Él y estar seguro que ante todo, sin importar qué sea lo que ocurre, se cumplirá su voluntad. Es esperando, teniendo la certeza y la seguridad de mi Dios está al control. Yo decido orar, yo decido creer, yo decido recibir la respuesta entendiendo que Dios está al control.
pareciera un tanto más sencillo mencionarlo que experimentarlo. Sin embargo, cuando oramos, cuando solicitamos algo en oración para creerlo y recibirlo, tal vez necesitamos venir y cumplir con algunas condiciones. Y estas condiciones con las cuales necesitamos cumplir deben, deben ser prioritarias en nuestra vida y deben ser respaldadas con una constante confianza, perseverancia y fe. Vamos a hacer nuevamente énfasis en nuestro texto. Dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. Entonces, hay una primera indicación dentro de este texto. Dice que necesitamos pedir en oración o necesitamos solicitar en oración. Es una de las primeras partes que podemos resaltar. Pedir en oración y todo lo que pidáis en oración. Eh, Pedir en oración. Como bien muchos de aquí hemos experimentado nuestra intimidad con el Señor, y si aún hay alguien que no lo ha experimentado, le invito a hacerlo. Sabemos que cuando abrimos nuestro corazón al Señor, cuando solicitamos algo a Él, para que esto realmente pueda tener un efecto significativo en nuestra vida y nos pueda llenar, tenemos que ser constantes. Tenemos que ser constantes y ir a nuestro amado Señor, además de la completa intimidad que ofrecemos a alguien que amamos, a un amigo, alguien a quien le tenemos confianza, también mostrarle que Él tiene nuestro respeto, de que Él es nuestro Señor, queremos en Él y decidimos amarle y elevar nuestra petición porque al fin y al cabo es nuestro Señor. Entonces esto debe ser algo diario, e incluso más que diario, el salmista decía, tarde, mañana y mediodía clamaré y Él oirá mi voz. Entonces, abrir mi corazón al Señor en oración tiene que ser constante. No puedo hacerlo una o dos veces a la semana cuando el tiempo me es más accesible, porque nosotros dependemos del Señor. Nosotros necesitamos experimentar constantemente que dependemos de Él y esa dependencia es diaria, así como nuestra necesidad de oxigenación es constante, es minuto a minuto. Así es nuestra dependencia en oración al Señor. Hay un texto que les puedo regalar también. eh, es 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Entonces, ¿en qué quiero hacer énfasis en esto? En que nuestra dependencia del Señor es constante. Tal vez constantemente no podemos abrir su palabra para que Él nos alimente con pan. Más constantemente sí podemos elevar nuestra mente al Señor en oración. Como le decía Tesalonicenses 5:17, la primera específicamente, ora sin cesar. Eleva tu mente al Señor. Sé constante en este hecho de solicitar, de pedir, de abrir tu corazón, de agradecer. Sé constante, sería la primera, pedir en oración. La segunda declaración dice creyendo o creer, creer. ¿Qué implica que yo crea en Cristo? Este creer en Cristo implica que yo pueda confiar. Yo pueda confiar cuando vas a desarrollar una relación con alguien, la única forma en que esto se haga una realidad es que tengas confianza. Si no tienes confianza, no vas a poder intimar, perdón, no vas a poder intimar, no, porque no hay confianza. Entonces, para tú creer, necesitas confiar y necesitas confiar para poder abrirte con el Señor tal cual eres. Para poder expresar los anhelos más profundos de tu corazón, necesitas confiar, necesitas creer. Entonces,
A esto se refiere el apóstol. Si tú pides en oración, tú estás creyendo, tú lo vas a recibir. Entonces tú estás teniendo confianza, tú estás intimando con el Señor. Entonces el Señor te va a proveer una respuesta. Y allí el asunto. Viene la última declaración. Recibiréis. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué voy a recibir? ¿Voy a recibir lo que yo espero recibir? No, voy a recibir una respuesta del Señor. Y muchos hemos escuchado esto constantemente. Tal vez el Señor esté de acuerdo con mi petición y me otorgue un afirmativo correcto. Vamos, procedemos así. O si el Señor no está de acuerdo y me tiene que decir, no, por allí no es, esto es mejor, y te dé una respuesta, pero que tal vez no sea como tú esperabas, o simplemente sí sea lo que tú necesitas en forma a lo que tú esperabas, pero no en el momento que tú esperabas. Pero Dios va a permitir que tú lo recibas. Entonces, el hecho es el siguiente: cuando yo dependo del Señor, cuando yo intimo con Él y confío en Él, y yo elevo mis solicitudes al Señor, expreso mis necesidades, mis anhelos, mis sueños, mis aspiraciones, el Señor, en quien yo confío, quien es mi Padre amante, me tendrá una respuesta. Él va a permitir que yo reciba su respuesta. Su respuesta estará estrictamente vinculada con su voluntad, la voluntad que Él tiene para ese acontecimiento, la voluntad que Él tiene para tu vida en esa dimensión. Muy bien, hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Se halla en una matutina conocida con el título del otro poder, específicamente la página 108. Nos dice así la inspiración: si tuviéramos una fe firme en Dios, no dice una fe tambaleante, no dice una fe ocasional y esporádica, no, dice si tuviéramos una fe firme en Dios, es decir, si confiáramos a cada momento, si tuviéramos una fe firme en Dios, si nos apropiáramos de sus promesas, mezclando fe con nuestras oraciones y esfuerzos, ciertamente veríamos la salvación de Dios. Al que cree, todo le es posible. Yo diría amén a esto. Al que cree, todo le es posible. Entonces, varias condiciones. Le mencionaba hasta el inicio, para que cuando en oración abramos nuestro corazón al Señor, confiando en Él, podamos recibir. Entonces es que nuestra fe sea firme, sea constante, que al estudiar su palabra, deseamos apropiarnos de sus promesas, para que esas promesas, el buen Señor, por medio de su Espíritu, pueda plasmarlas en nuestra mente. Vamos a memorizar esas promesas para que cuando Él las traiga a nuestra mente, puedan ser parte de nuestras oraciones al Señor, puedan ser parte de nuestras peticiones. Entonces, cuando nuestra fe es constante, cuando tenemos sus promesas archivadas en nuestro cerebro y cuando decidimos doblegar nuestra voluntad a la voluntad del Señor, esperando que Él sea el que continuamente tenga el control y a nuestras oraciones le añadamos el esfuerzo humano, entonces nosotros podremos experimentar la salvación del Señor. Marcos 9:23 dice: al que cree, todo le es posible. Yo digo, al que confía en el Señor, todo le es posible. Al que expresa sus anhelos al Señor, todo le es posible. Al que decide intimar con el Señor, todo le es posible. Al que decide alimentarse con sus promesas, memorizarlas, creer en ellas y expresarlas en los momentos de necesidad, de agradecimiento, todo le es posible.
Y hay algunas preguntas que se nos plantean acá. La primera que nos menciona es esta, y espero que puedas reflexionar con ella. ¿Estás orando por cosas que te ayudan a crecer espiritualmente o por cosas que te pueden alejar de Dios? Eso yo no lo sé, incluso a veces nosotros ni siquiera lo sabemos. Voy a repetir la pregunta. ¿Estás orando por cosas que te ayudan a crecer espiritualmente o por cosas que te pueden alejar de Dios? Siguiente pregunta. ¿Crees que Dios te responderá a todo lo que estás solicitando? ¿A todo lo que estás pidiendo? ¿Estás listo o estás lista para dejar que solo la voluntad de Dios se cumpla en tu vida? Y si no estamos listos, que esa sea parte de nuestra solicitud. Señor, prepárame. Prepárame para que tu voluntad sea la que se cumpla en mi vida y no la mía, porque a veces nuestra voluntad y nuestras inclinaciones son un tanto egoístas. Entonces, ¿estás listo para dejar que su voluntad se cumpla en tu vida? Yo te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, medita un momento, reflexiona en lo que Dios ha hecho en tu vida, en lo que está haciendo. Reflexiona en eso y solicítale profundamente que te permita confiar en sus promesas y que también te habilite para recibir lo mejor que Él tiene reservado para ti. E incluso te voy a invitar a algo más. Te voy a invitar a algo más. Si ahorita, si en algún momento mientras estás en tu ocupación o en un espacio de tiempo a solas posteriormente, cuando estás en la comodidad de tu hogar, te invito a que puedas orar por alguien que necesita recibir un mensaje de esperanza. Incluso si es posible, en algún momento invítalo a él o a ella a orar contigo. Visualiza a alguien, hazte la imagen mental de alguien en tu mente de que quién de las personas con que me relaciono necesita un mensaje de esperanza. Y entonces decide orar para que esa recepción del mensaje de esperanza pueda ser una verdad en su vida. Ahora, en este momento, tal cual estás allí, te invito a que podamos orar juntos nuevamente para que el Señor nos ayude a fijar esta gran verdad en nuestra mente, de que todo lo que pidamos en oración, creyendo lo vamos a recibir. Oremos, amado Señor, tú quien conoces nuestros pensamientos, quien conoce nuestros anhelos, sueños, necesidades, aspiraciones, quien conoce a las personas que nos rodeas y el contexto situacional de nuestra vida. A ti venimos solicitándote varias cosas. Primero, que nos habilites para experimentar constantemente el privilegio de expresar nuestras necesidades, nuestra gratitud, nuestras solicitudes a ti. Que nos habilites constantemente para confiar en que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre amado, tú estás al control, para que podamos discernir cuál es tu voluntad para nosotros en nuestras vidas, para que podamos recibir esa respuesta. Señor, tú quien conoces nuestro corazón, habilítalo, habilita nuestro corazón y nuestra mente para entender, para tener una experiencia personal, una relación transformadora contigo, que nos permita contemplar lo que al momento humanamente no pudiésemos, pero que impregnados de ti y conducidos por tu espíritu y tu divinidad, podamos constantemente hacer que tu voluntad
sea una realidad en nuestra vida. Ayúdanos a entender tu voluntad, a aceptarla y experimentarla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.